hablaban referente a la masturbación. Ah, mira eso, que la masturbación, gente, dice que es pecado, que esto, que lo otro. ¿Quién dijo que es pecado masturbarse? El sexo es de uno o de dos. De dos. Entonces, si es de dos, cuando tú te masturbas, es pecado. Ok, ¿y si ella me masturba? Que la masturbación entra en pecado porque tú mismo es que te estás autocomplaciendo. ¿Y si tú te masturbas con la mente en blanco? Porque no podemos confundir, Ramón, cometer un pecado que practicar el pecado. Exacto. Porque ¿qué es lo que dice primero de Juan 3:8? El que practica el pecado es del diablo. Tajantemente. Pero no es que si usted comete un pecado, usted es del diablo. Cuando se está hablando de la práctica del pecado, se está hablando de alguien, Ramón, que fabrica el pecado. Ellos adquieren una esposa espiritual. My God. A través, o sea, A través de la masturbación. Masturbación trae una esposa. Ella me decía, pastor, yo no necesito hombre, pero lo necesito. Digo yo, ¿pero cómo así? ¿Pero cómo así? Me dice, no, lo que pide, pastor, le voy a dar la verdad es que yo me masturbo todos los días. Oh my God. En sí yo me siento bien. El demonio se manifestó de tal manera que yo no me voy de aquí. No, Esa es la mujer mía. Oh. Sí. Y tuvimos que parar la liberación y ponerla que renuncie. Porque el demonio decía que la vulva de esa mujer era de él. Dígame usted, yo me puse el aceite correctamente para ungir al enfermo y orar por el enfermo. Exactamente. Pero resultó que cuando le puse la mano se endemonió también. Se endemonió. Y dice el demonio, me quema. Sí. Ese aceite que tiene en la mano me quema. No lo estoy diciendo yo. Ni yo tampoco sabía que había un demonio. Yo simplemente oré por sanidad, ¿verdad? Y se manifestó el demonio. ¿Qué hago yo entonces ahora? No, tú no puedes hacer otra cosa que no sea con el mismo aceite echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y dice que le quema. Que le quema. O sea, ellos sí saben bien. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, Ramón, y era lo que te decía anteriormente. Entonces, en ese programa hablaban de eso. Y decían también, Ramón, aparte de que hablaban de ese tema, del asunto de la sangre, que la gente con ese asunto, que la sangre de Cristo, también hablaban referente a la masturbación. Ah, mira eso, que la masturbación, gente, dice que es pecado, que esto, que lo otro. ¿Quién dijo que es pecado masturbarse? Pero ¿qué sucede, Ramón? Yo que estoy en el campo de la liberación, yo he orado por cientos de personas que han estado poseídos por demonios por la masturbación. Wow, ¿cómo va a ser, apóstol? Claro, Ramón, porque oye, ¿qué pasa? Vuelvo y te digo, no es lo mismo lo que tú pienses en el plano físico de una cosa, cómo se ve en el plano espiritual. O sea, cuando una persona se masturba, vamos a entender que sea soltero, obviamente, ¿verdad? No, y casado también. Hemos tenido casos de gente casado. Porque oye, ¿qué pasa, Ramón? Casado no pueden masturbarse en caso de que la esposa esté pasando por su periodo. No puede. No puede. De hacerlo tiene que ser, porque oye, ¿qué pasa, Ramón? Antes de contestar esa pregunta, yo te voy a hacer una pregunta. ¿El sexo es de uno o de dos? De dos. Entonces, si es de dos, cuando tú te masturbas, es pecado. Ok, ¿y si ella me masturba? No hay problema porque es de dos el sexo. Ah, okay. Si tú se lo haces a ella o ella a ti, no hay problema porque los dos están en el juego. Eso está interesante. El sexo no es de un solo, es de dos. Por eso es que la masturbación entra en pecado, porque tú mismo es que te estás autocomplaciendo. ¿Y si tú te masturbas con la mente en blanco? Es que nadie se masturba con la mente en blanco. Wow, porque yo he ido... Al menos que tú tengas un trance demoníaco. Nadie se masturba con la mente en blanco. En alguien tú piensas. Hay gente que dice, yo me he masturbado en blanco sin pensar en nada. No, es que en alguien tú piensas. Pero aunque no piense en alguien, el solo hecho de hacerte, de tú hacerlo, de tú complacerte tú mismo, sí, hay problema porque el sexo es para dos. Wow, o sea, Oye la ciencia, oye qué ciencia, el no, sexo es para dos. El sexo es para dos. No para uno. La autocomplacencia es pecado en ese sentido. Es pecado. Ahora, yo no te digo, Ramón. Fuego, Hansel. Oye, Ramón, yo no te digo. Comparte, Hansel, con tu grupo. Yo no te digo, Ramón, de que si tú te masturbaste hoy, ya te entró un demonio. Exacto. Porque el mundo espiritual de las tinieblas no funciona así. No. ¿Cómo trabaja? Todo funciona por orden. Ok. Ilegalidades. Ok, tú lo hiciste hoy, por eso no se va a meter un demonio. Pero te están observando. Evaluando. Volviste y lo hiciste. Evaluando. Volviste y lo hiciste. ¡Pah! Ahí entró. Wow.
A la tercera es vencida. ¿Me entiendes? Entró. ¿Por qué? Porque cualquiera, porque no podemos confundir, Ramón, cometer un pecado que practicar el pecado. Exacto. Porque ¿qué es lo que dice primero de Juan 3:8? El que practica el pecado es del diablo. Tajantemente. Pero no es que si usted comete un pecado, usted es del diablo. Cuando se está hablando de la práctica del pecado, se está hablando de alguien, Ramón, que fabrica el pecado. De alguien que lo hace. Exactamente. Entonces, cuando ya tú te vuelves fabricante del pecado, cuando ya tú te haces uno con el pecado, que tú pecas deliberadamente, sin un arrepentimiento genuino, entonces ahí es donde entran los demonios. Pastor, apóstol, pero tú hablas de ese tema y entonces yo analizando así rápido, la mayoría de la gente joven es soltera, está en pecado, está endemoniada con eso. Todo depende. Vuelvo y te digo. Es decir, tú sabes que hay gente, por ejemplo, a veces entre los jóvenes, porque eso es algo natural que te llega el deseo. Puede llegar un momento que tú tienes el deseo y te masturbas. Quizá por eso no entra el